Soy una chica de 17 años. Recientemente, mis padres me dijeron que me las arreglara para pagar mi propia matrícula. Ya he sido aceptada en la universidad de mi elección y solo quedan unos meses para que comience el año escolar. Había asumido que mis padres, que tienen estabilidad económica, me ayudarían con los costos. Mi hermana mayor tuvo sus gastos universitarios cubiertos por nuestros padres, así que no esperaba tener que soportar la carga yo sola. Mi padre es ingeniero y mi madre es enfermera, y nuestra familia tiene ingresos estables. Dada esta situación, naturalmente pensé que mis padres pagarían mi matrícula. Esperaba que me apoyaran de la misma manera que a mi hermana, sin que yo tuviera que trabajar o pedir préstamos estudiantiles. Cuando comparo los estándares que mis padres establecieron para mi hermana con los que establecen para mí, veo una gran diferencia. Mi hermana y yo nos llevamos 6 años, y ella fue a la escuela de negocios hace unos años, con todos los gastos pagados por nuestros padres. Mi padre a menudo hablaba con orgullo de cómo no había escatimado en gastos para enviar a mi hermana a la mejor escuela de negocios. Confiadamente decía que era una inversión que daría grandes frutos en el futuro. Al escuchar a mi padre hablar, pensé que si tenía éxito en los negocios en el futuro, les pagaría a mis padres. Sin embargo, yo quería especializarme en psicología, no en negocios, así que entendí que mi situación no era la misma que la de mi hermana. Aún así, cuando estaba solicitando ingresar a la universidad, mis padres no mencionaron el tema de la matrícula, así que seguí adelante sin preocupaciones. No hubo mención de los costos por parte de mis padres hasta que recibí la carta de aceptación de la universidad a la que aspiraba. Finalmente, tuve que sacar el tema de la matrícula yo misma y preguntar cómo podría cubrir los costos. Sentí la necesidad de confirmar si pagarían mi educación, tal como lo habían hecho con mi hermana, así que les pregunté a mis padres. Naturalmente, creí que me ayudarían, pero al final, dijeron, tienes que pagar tu matrícula tú misma, y sugirieron que trabajara para cubrir los costos o que usara préstamos estudiantiles. Me sorprendió mucho su respuesta, ya que siempre había creído que me apoyarían con la matrícula. Inicialmente, estaba muy enojada, especialmente sabiendo que mis padres habían cubierto por completo los costos universitarios de mi hermana. Me pareció injusto que no hicieran lo mismo por mí. Creo que es comprensible que estuviera molesta por esto. Este problema surgió hace unas semanas. Mis padres me dijeron que había una razón para todo y me pidieron que mantuviera la calma. Entonces, mi padre me contó sobre un evento reciente. Un familiar se había enfermado gravemente. Este familiar era un benefactor que había ayudado a mi padre al comienzo de su carrera. La persona era el tío de mi padre, a quien le habían diagnosticado leucemia hace unos años. Mi tío alguna vez tuvo una considerable fortuna, pero había despilfarrado la mayor parte a lo largo de los años en juegos de azar y bebida. Además, los hijos de mi tío no cooperaban y apenas interactuaban con su padre. Nunca lo visitaron en el hospital y casi lo ignoraron. En esta situación, a medida que se acercaba el final de mi tío, mi padre decidió cuidarlo. La esposa de mi tío había muerto hacía mucho tiempo, y desde entonces, él y sus hijos se habían distanciado. Dejaron de contactar a mi tío y actuaron como si no existiera. Por lo tanto, no había nadie más que cuidara a mi tío, y mi padre tuvo que intervenir. Las adicciones de mi tío habían llevado a muchas personas a distanciarse de él. Todos querían evitar la carga de la responsabilidad de asociarse con mi tío. Sin embargo, mi padre estaba agradecido por las oportunidades que mi tío le había brindado cuando era joven y sintió que tenía que cuidarlo. Después de que le diagnosticaron la enfermedad durante varios años, mi padre continuó cuidando de mi tío y pagó todos los altos costos médicos él mismo. Como resultado, apenas quedaba dinero para mi matrícula universitaria. Mi padre tuvo que considerar su futuro y se dio cuenta de que sería muy difícil mantener un nivel de vida después de pagar mi matrícula universitaria. Por lo tanto, quería que yo desarrollara la capacidad de cubrir mi matrícula por mi cuenta. Lo siento, dijo, pero creía que yo tenía la fuerza y el potencial para superar esta dificultad. Por eso esperaba y me animaba a allanar mi camino hacia el futuro. Incluso después de que mi padre me explicó la situación, no pude suprimir por completo mi enojo, pero aún así sentí que sus acciones eran admirables y no podía culparlo. La historia de mi padre tenía sentido y era creíble. De hecho, mi tío tenía leucemia y se había distanciado de su familia debido a sus múltiples adicciones. Por lo tanto, éramos sus únicos visitantes, y era bastante comprensible que mi padre lo estuviera ayudando con los gastos médicos y de manutención.
También es cierto que mi tío ayudó a mi padre a encontrar su primer trabajo. Cuando mi tío murió hace unos meses, mi padre estaba profundamente entristecido y se veía devastado en el funeral. Había visitado frecuentemente a mi tío con mi familia y había visto el vínculo especial entre mi padre y mi tío. Por lo tanto, fue difícil para mí enojarme porque mi padre, que había gastado mucho dinero en el tratamiento de mi tío, no me dejó nada. Después de pensarlo mucho, perdoné a mi padre y le dije que, si era necesario, tenía la intención de encontrar una manera de cubrir mi matrícula universitaria yo misma. También dije, si tengo que pedir préstamos estudiantiles, espero que puedas ayudarme un poco. Mi madre apoyó mi decisión y mi padre prometió apoyarme en todo lo que pudiera. Sin embargo, mi madre parecía inquieta y parecía preocupada, pero no dijo nada en ese momento. Había creído que no había problemas particulares entre mis padres en ese momento. Incluso si había algo entre ellos, no pude percibirlo. Supuse que la razón de la angustia de mi madre podría ser que, a diferencia de mi hermana, tendría que trabajar mientras asistía a la universidad. Mi madre se disculpó conmigo más veces que mi padre, y estaba claro que esto era una carga para ella. Le aseguré, está bien, no te preocupes. Al menos mi padre no había desperdiciado los fondos universitarios, los había usado para tratar de salvar la vida de alguien. Fue por mi tío que había sido abandonado por su familia, así que pensé que las acciones de mi padre eran admirables. Traté desesperadamente de tranquilizar a mi madre diciéndole, está bien, pero aún parecía tener cierta ansiedad, que parecía difícil de superar. Debido a que parecía imposible preparar los fondos para la universidad, decidí buscar otros medios y me resolví a trabajar en los meses previos a mi inscripción. Gracias a varias pasantías que había hecho antes, tenía algunos ahorros, pero apenas eran suficientes para contribuir significativamente a mi matrícula, y necesitaba cubrir el déficit. Esto se sentía como la mejor opción para ganar dinero, pero finalmente, quedó claro que no tenía más remedio que pedir préstamos estudiantiles. Honestamente, quería evitar esto porque elegir hacerlo significaba que continuaría enfrentando la presión del reembolso a lo largo de mi futura carrera, y no estaba segura de poder encontrar el trabajo que quería después de graduarme, así que comencé a investigar cómo iniciar mi propio negocio. Siempre he tenido un gran interés en la programación, influenciado por mi padre. Había estado aprendiendo programación desde la infancia y había adquirido habilidades que superaban a las de mis compañeros. Empecé a pensar en cómo ganar dinero haciendo lo que amo porque necesitaba dinero para vivir. Había estado planeando esto lentamente sin decirle a nadie. Recientemente, me he sentido bastante estresada, pero la semana pasada, me encontré con un hecho importante. Cambió la forma en que veo a las personas que me rodean. Me ayudó a entender a dónde se había ido el dinero de mi padre y hacia dónde se dirigía. Puede que ya lo hayas adivinado, pero tenía una profunda conexión con mi hermana. Por eso había estado hablando tanto de ella. Después de tocar brevemente mi relación con mi hermana, te contaré lo que descubrí. Creo que hará que todo tenga sentido. Mi hermana y yo nos llevamos años, así que nunca nos hicimos amigas. Nuestra relación no era mala, pero tampoco era íntima. Mantuvimos una relación muy neutral. Para nuestros padres, nuestra relación no parecía ser un problema, así que no parecían particularmente preocupados. No siempre estábamos juntas, y no peleábamos a menudo, así que no había una necesidad percibida de intervenir para mejorar nuestra relación. Como resultado, mi hermana y yo naturalmente mantuvimos nuestra distancia. Creo que esa era la forma que ambas queríamos, aunque no estoy segura de por qué. Sin embargo, su actitud comenzó a cambiar después de que entré a la escuela secundaria. Empezó a tratarme como si fuera una rival. Nunca habíamos sido cercanas, pero nuestra relación se complicó aún más después de que me gradué de la escuela secundaria. Creo que todo fue culpa suya. En ese momento, ella acababa de entrar a la universidad, y cada vez que volvía a casa, parecía alardear de que se había graduado de la escuela de negocios más prestigiosa. Honestamente, actuaba como si estuviera mostrando su éxito. Además, se volvió abiertamente agresiva conmigo, ridiculizándome más activamente que antes, así que cuando trataba de confrontarla, solo decía que debía tomármelo a la ligera, no como si estuviera siendo cruel, sino como si fuera solo una broma. Después de entrar a la universidad, sentí que se convirtió en una persona terrible. Sigue siendo una persona terrible hasta el día de hoy, si no, no puedo entender por qué actuó de esa manera. Después de graduarse de la universidad, antes de mudarse a su apartamento, volvió a vivir en casa por un tiempo,
y ese periodo fue el más insoportable para mí. Seguía acosándome, y como resultado, tuvimos una gran pelea un día. Después de eso, dejamos de hablarnos, pero ella continuó culpándome y fue mala conmigo sin ninguna razón. Ahora, es una adulta que trabaja, pero todavía parece creer que lastimarme la hace sentir mejor. Después de graduarse de la universidad, trabajó durante algunos años en una pequeña empresa, pero parecía infeliz allí. Pensaba que era demasiado grande para ese pequeño mundo y estaba buscando algo mejor. Constantemente se quejaba de lo tontos que eran cada uno de sus colegas y afirmaba que era muy superior a ellos. Ponía excusas de que no podía encontrar un mejor trabajo debido a factores externos como la economía. En mi opinión, la verdadera razón por la que no podía conseguir un buen trabajo no era necesariamente porque había asistido a una prestigiosa escuela de negocios. Su actitud era extremadamente arrogante, y sentí que era difícil trabajar con alguien como ella. Esta era solo mi opinión. Cada vez que venía, expresaba su insatisfacción durante la hora de la cena. Mi padre consolaba su ego inflado animándola a que le esperaba un futuro mejor. En lugar de decir que podría ser ascendida o encontrar mejores oportunidades y dejaba de hacer las cosas que la frustraban, simplemente le decía, solo cumple con tu deber. Mi hermana y yo no nos seguimos en las redes sociales. La he bloqueado. No tengo interés en su vida personal y no tengo intención de reunirme con ella. Sin embargo, algunas de mis amigas sí la siguen. La siguieron por mera curiosidad porque sus hermanas estaban en el mismo grado que la mía. Hace una semana, algunas amigas me enviaron capturas de pantalla de las publicaciones de mi hermana. El contenido fue un gran shock para mí. Incluía una foto familiar, y por supuesto, yo no estaba en la foto. El pie de foto expresaba lo agradecida que estaba por la ayuda de nuestros padres y mencionaba que eran los inversores iniciales en su negocio. Todas mis amigas me hicieron la misma pregunta, no podían entender cómo mis padres podían invertir en el negocio de mi hermana cuando supuestamente no podían pagar mi matrícula universitaria. En ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba pasando, e inicialmente, pensé en hablar con mis padres, pero luego decidí que sería inútil. Ya sabía la verdad. Incluso si lo mencionaba a mis padres, probablemente encubrirían todo, harían que mi hermana borrara la publicación e incluso me mentirían. Ese día fue muy duro para mí. Tuve que tomar una decisión que sentí que era inevitable. Por la noche, sentí que no había necesidad de quedarme más con mis padres. Sentí que priorizaban a mi hermana sobre mí y evitaban apoyarme. Me dijeron que me las arreglara sola mientras trataban de apoyar a mi hermana, pasara lo que pasara. Estaba claro que no estaban haciendo nada por mí. Entendí que mis padres tenían una hija maravillosa, pero sentí que no era yo. Actué con normalidad durante el día como si nada estuviera mal, pero por la noche, había decidido irme de casa. Después de empacar mis cosas, tomé un taxi a la casa de una amiga. Ya me había puesto en contacto con ellos, así que estaban listos para ayudarme con varias cosas. Sin embargo, me sentí un poco culpable por pedir más ayuda sin haberla solicitado. Ya me estaban apoyando lo suficiente. Cuando mis padres llegaron a casa y se dieron cuenta de que faltaba, se disgustaron bastante. Se preocuparon de que estuviera fuera hasta tarde y no estuviera en casa, contactándome varias veces por teléfono y mensajes. Me suplicaron que volviera a casa pronto o al menos les dijera dónde estaba, tratando de verificar mi bienestar, pero nunca les dije la verdad. Les dije que habría sido mejor si hubieran sido honestos desde el principio en lugar de mentir tanto que dañaran la confianza entre nosotros. Después de que mis padres se dieron cuenta de que sabía la verdad, dijeron que si el negocio de mi hermana tenía éxito, me ayudarían a pagar mis préstamos estudiantiles. Debería haber visto el flujo de dinero no como un sacrificio sino como una inversión, pero para mí, que estaba luchando sin fondos, no se sentía más que un sacrificio, y no tenía intención de contactarlos de nuevo. Estaba claro que no se preocupaban por mí, y no quería vivir con personas que ni me amaban ni se preocupaban por mí. Solo era una carga para ellos, y eso era exactamente lo que más quería evitar. Mi madre probablemente estaba aún más sorprendida que mi padre. Una vez se fue de casa porque no podía estar de acuerdo con los planes de mi padre, pero se sintió derrotada y regresó como me había contado. Sin embargo, no contesté las llamadas de mi madre y solo me comuniqué con ella a través de mensajes de texto. Entendí que sentía un profundo remordimiento y lo sentía por lo que me había hecho, pero no sabía cómo responder. Todavía albergaba heridas en mi corazón porque me habían mentido, pensando que podrían salirse con la suya.
Parece que mis padres han estado discutiendo durante mucho tiempo sobre el tema de mi partida de casa, pero por alguna razón, mi padre pensó que era mi culpa. Eso se sintió bastante injusto. Después de todo, él fue la causa, y yo fui más bien una víctima de la situación sin derecho a que me hiciera asumir la responsabilidad. En última instancia, él mismo creó esta situación. Si hubiera sido honesto conmigo desde el principio, no habría sentido esta sensación de traición. Podría haber estado enojada por no tener mi matrícula universitaria pagada, pero no creo que me hubiera ido de casa. Necesitaba más tiempo para pensar en lo que hicieron. Mis acciones podrían haber estado mal, pero necesitaba tiempo para superar este evento. Una semana era demasiado poco para recuperarme de este evento. Solo porque mi padre necesitaba que protegiera el hogar familiar no significaba que estuviera dispuesta a regresar. Cuando necesitaba que me apoyara con mi matrícula, no me ayudó, así que no veía ninguna razón para hacer lo mismo por él ahora. Sin embargo, es cierto que me sentí un poco arrepentida. Mi madre me envía mensajes de texto todos los días. Anteriormente, solo se disculpaba, pero ahora no solo se disculpa sino que también expresa su profunda soledad, arrepentimiento por todo y su sincero deseo de que vuelva a casa. También mencionó que había hablado con mi hermana y que ya no financiaría su negocio. La razón es que el dinero era originalmente mío. Si mi padre invirtiera en el negocio de mi hermana, tenía la intención de recuperar ese dinero desde el principio para ayudar a pagar la deuda que estaba cargando. Al final, mi madre sacó un préstamo para mi matrícula y mintió para protegerme. Mi madre admitió que el plan de inversión fue un completo fracaso. Ella realmente lo lamentó, y es por eso que quiero volver al lado de mi madre y al menos hablar para mejorar nuestra relación. Tengo sentimientos encontrados hacia mi padre. Mi madre estaba feliz de que regresara, pero ella y mi padre no se habían dirigido la palabra durante varios días a pesar de vivir juntos. Mi madre me dijo que la situación era incierta. Además, transmitió que mi hermana estaba bastante enojada por detener la inversión en su negocio. Debido a esto, mi hermana tendría que buscar nuevos inversores, lo que retrasaría el progreso de su negocio. Aún así, mi madre dijo que se las arreglaría de alguna manera con los fondos que tenía, y si era necesario, le pediría más dinero a sus padres. Mi madre trató de apoyarme para que no tuviera que preocuparme por las tarifas de matrícula. Estoy verdaderamente agradecida por esto. Fue más ayuda de la que había esperado. Mis amigos y la familia de mi madre se sintieron tristes de que me hubiera ido de casa, pero se sintieron aliviados y felices de que la situación hubiera mejorado. No puedo agradecerles lo suficiente por lo que hicieron durante estos días. Incluso después de que comenzó la universidad, continué dirigiendo secretamente un negocio. Equilibrar las clases y administrar una empresa nunca fue fácil, pero fue mi elección. Sorprendentemente, el conocimiento que obtuve en las clases de psicología ayudó enormemente a mis decisiones comerciales, y antes de que me diera cuenta, mi empresa se había convertido en uno de los clientes más importantes de la empresa de mi hermana, representando alrededor del 70% de sus ventas. Había comenzado una pequeña empresa con amigos que me apoyaron en ese momento. La empresa de mi hermana estaba utilizando un sistema que desarrollamos para proporcionar sus soluciones a las principales corporaciones. El monto de la transacción alcanzó varios cientos de miles anuales, y se convirtió en una fuente importante de ingresos para la empresa de mi hermana, que empleaba a más de 30 personas. Mi hermana aún no sabía que yo estaba administrando la empresa. Todas las transacciones se realizaron a través de mis amigos. Un día, mi hermana se puso en contacto conmigo a través de mi madre. Ella dijo, quiero reunirme directamente con el CEO de su empresa y discutir un nuevo proyecto. En ese momento, tomé una decisión. Revelé la verdad a mi hermana en un correo electrónico y le informé que todas las transacciones terminarían. Agradezco su negocio. Tengo un anuncio importante con respecto a nuestras transacciones. Yo, tu hermana, soy la CEO de esta empresa. Elegí el camino del emprendimiento porque nuestros padres no apoyaron mi matrícula. Pido disculpas por mantener este secreto. Debido a los cambios en nuestra política de gestión, terminaremos todas las transacciones con su empresa a finales de este mes. Tarde esa noche, mi hermana me llamó. A través del receptor, pude escuchar la furiosa voz de mi hermana. ¿Qué quieres decir? Todo el sistema fundamental de nuestra empresa fue creado por ustedes. Si de repente terminan la transacción, nuestra empresa no podrá funcionar. Con calma respondí,
proporcionaremos un periodo de transición de 3 meses. Por favor, encuentren un nuevo socio durante este tiempo. Sin embargo, la empresa de mi hermana no pudo recuperarse. Nuestro sistema estaba hecho con tecnología especial, y estaba claro que cambiar a otra empresa sería extremadamente costoso y tomaría mucho tiempo. Los principales clientes cancelaron sus contratos uno tras otro, y 6 meses después, la empresa de mi hermana fue llevada al cierre. Mi padre había invertido la mayor parte de sus activos en el negocio de mi hermana. Como resultado, cuando su empresa se declaró en quiebra, la mayor parte de los ahorros para la jubilación y los ahorros de mi padre se perdieron. Además, debido a que era garante de las deudas, tuvieron que vender su casa. Mi madre me preguntó con profunda tristeza, ¿por qué tuviste que llegar tan lejos? Se suponía que nos habíamos reconciliado. ¿Por qué tuviste que destruir la empresa de tu hermana? Mi respuesta fue, no puedes mostrar debilidad en los negocios. La empresa de mi hermana era demasiado dependiente de otros sistemas. Como gerente, creo que eso es fatal. Mi madre se sorprendió, pero le expliqué que tomé esta decisión no contra mi hermana sino como dueña de un negocio. Ella entendió la razón más tarde. Escuché que mis padres se habían divorciado. No había visto a mi padre por un tiempo, pero escuché que se deprimió debido a su separación. Mi madre parecía bastante decepcionada con él y dijo que no lo había visto desde entonces. No tengo interés en mi padre o mi hermana y solo deseo ser feliz yo misma ahora. La única persona en la que puedo confiar es mi madre. Estoy agradecida de que cumplió su promesa, les pidió apoyo a sus padres y preparó mi matrícula. Actualmente, estoy llena de gratitud de que los amigos con los que trabajo no fueron a la universidad y se dedican a trabajar. Después de graduarme de la universidad, planeo hacer crecer mi propia empresa y pagarle a mi madre en lugar de conseguir un trabajo.